todo como si nunca te hubieras ido. Pero con estas situaciones, estas circunstancias alrededor de mi vida, en estos primeros años, llegaron las necesidades. Con las necesidades llegaron las tentaciones. Y con las tentaciones llegaron las malas decisiones. ¿Ok? Acuérdense que yo no conocía a Cristo, yo no sabía de Cristo, nadie me había hablado de Cristo, entre comillas, aunque de una manera sobrenatural y una manera muy casual, pero que la verdad era que era causal. ¿Ok? Antes de yo venirme para los Estados Unidos, la gente lo único que se le ocurrió, ay, se va, lo apreciamos, lo queremos, no sé qué, me regalaron Biblias. En medio de la necesidad alguien me propone algo, en medio de esa propuesta me entra la tentación y en medio de la tentación decido hacer lo que me propusieron. ¿Qué fue lo que me propusieron? Quiero definirles lo que es testimonio. Es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. ¿Ok? De tal manera que el testimonio es algo muy personal. Si es tu testimonio, tú lo viviste, tú eres testigo, ¿verdad? Tú eres base, tú eres parte de lo que sucedió, por lo tanto puedes hablar, porque tú estabas ahí. Nadie puede ser testigo. Los que dieron testigo de Cristo nos dieron testigo a nosotros y ahora Dios nos hace testigos a nosotros a través del Espíritu Santo. Pero mi situación es bien particular. Yo vengo de Venezuela a hacer aquí una maestría, ¿ok? Vengo en el año 78, ya han pasado 45 años. Venía a estudiar, estudiaba y me regresaba, yo tenía mi trabajo allá. Como pueden darse cuenta, nunca regresé, me quedé aquí. Y ya han pasado 45 años. Cuando vengo para acá a estudiar, vengo solo, estaba solo. Conocí muchas personas buenas, muchas personas malas y otras indeseables, ¿verdad? En medio de esto, pues me desenvolvía, iba pasando el tiempo y lo que estaba mayormente era concentrado en mis estudios, porque eso era lo que había venido. Me dijeron, termina, regresa, que aquí está, todo como si nunca te hubieras ido. Pero con estas situaciones, estas circunstancias alrededor de mi vida, en estos primeros años, llegaron las necesidades. Con las necesidades llegaron las tentaciones y con las tentaciones llegaron las malas decisiones. ¿Ok? Acuérdense que yo no conocía a Cristo, yo no sabía de Cristo, nadie me había hablado de Cristo, entre comillas, aunque de una manera sobrenatural y una manera muy casual, pero que la verdad era que era causal. ¿Ok? Antes de yo venirme para los Estados Unidos, la gente lo único que se le ocurrió, ay, se va, lo apreciamos, lo queremos, no sé qué, me regalaron Biblias. Y dije, pero pues en vez de que regalarme un perfume, una camisa, me regalaron Biblias. Entonces, como venía a los Estados Unidos, uno me regaló una Biblia en inglés. Entonces el otro me regaló una Biblia en inglés y en español. Yo abría, estaba en inglés los versículos, en el otro lado estaba en español. Parecía que todos se hubieran puesto de acuerdo. Y la tercera Biblia, toda era en español. Y resulta que ahora cuando veo las cosas hacia atrás, en esos dos trabajos que yo había tenido, cuando ya yo me estaba graduando en la universidad, los jefes que yo tenía eran cristianos. Algunos de los trabajadores eran cristianos, pero eran dos sitios totalmente diferentes. Sin embargo, parecía que se hubieran puesto de acuerdo, que hubieran tenido una maquinación. Y sin embargo, una de las cosas que yo metí en mi maleta, en mi equipaje, fueron las Biblias. Y dije, bueno, al menos me da suerte, ¿verdad? La Biblia ahí. Y nada, arranqué. ¿Qué sucede? Que cuando ya vengo a los Estados Unidos y pasan esta serie de cosas, en medio de la necesidad alguien me propone algo, en medio de esa propuesta me entra la tentación y en medio de la tentación decido hacer lo que me propusieron. ¿Qué fue lo que me propusieron?
que fuera a Colombia a traer una droga, que fuera a Colombia a traer una cocaína. Entonces me dijeron que lo que tenía que hacer, que todo me lo arreglaban, yo viajaba y lo que tenía que hacer era ingerir estas bolas o estas cápsulas de cocaína en mi estómago y traerlas. Y ya, no va problema. ¿Cuánto hay para eso? Aquí hay tanto. ¿Ok? Pero la necesidad, como siempre lo dijo mi abuela, la necesidad tiene cara de perro. Entonces yo no conté el costo y yo dije, ok, va para eso. Me arreglan todos los papeles y voy para Colombia. Fui a la capital, fui a Bogotá, me tenían un apartamento amoblado, un apartamento solo. Y después de que se habían hablado las cosas y se habían hecho los contactos en Bogotá, viene una mujer, la que me recoge en el aeropuerto, me lleva directamente al apartamento, me prepara todo, todo está listo. Y entonces mi trabajo literalmente era tragarme estas bolas que estaban encapsuladas. ¿Ok? En ese momento yo empiezo a hacerlo y me empiezo a preparar para tragarme esta cantidad de bolas, que eran aproximadamente entre 90 y 100 bolas de cocaína. Lo que sucede es que cuando a mí me hacen la proposición, yo empiezo aquí a prepararme, no físicamente, sino más bien psicológicamente. Porque como esto no son pastillas de Tylenol, ni aquellas que son antibióticos, que son unas pastillas que dan miedo, que son como de este largo, como una pulgada, no. Estas son cosas, mi madre, parecen la cabeza de este micrófono, o sea, enormes. La manera que yo tenía que lidiar con eso era que yo durante 2 semanas tenía que tragar uvas, porque las uvas es lo más grande que hay allá afuera. Yo no me puedo tragar una guayaba ni un mango, o sea, obviamente esas cápsulas tenían ese tamaño. La manera de yo lidiar psicológicamente con el temor era tragarme las uvas, pero las uvas más grandes que hubiera, no las chiquiticas esas. Total, me convertí en experto en uvas, ¿ok? Y yo las iba a buscar y me las tragaba pasándolas con agua, para irme acostumbrando a la idea de cuando venía la cosa real, hacerlo y no tener el temor de hacerlo, porque estaban invirtiendo en mí. De todas maneras lo hice y ya las pasaba como si fueran candy, como tragarme un chicle. No es nada fácil, créamelo, yo lo hice, no es nada fácil, pero se puede hacer. Entonces, cuando yo estoy en este apartamento y estoy en el proceso, ya me había tragado una cantidad de bolas enormes. Yo sabía que no podía comer antes de hacerlo, por razones obvias, porque el estómago tenía que estar completamente vacío, ¿ok? Y yo no podía tener comida. Y entonces, a mayor capacidad, pues mayor la disponibilidad, el espacio en mi estómago para tener este cargamento. Yo empiezo a hacerlo, y de vez en cuando me llamaban por teléfono a ver cómo estaba pasando, cómo estaban las cosas. Lo cierto de esto y la razón por la cual esta historia es el centro de mi testimonio fue porque después de horas, literalmente, porque esto no se hace en cuestión de 20 minutos, ni 30, ni 40. Mi vida pasó, como que muchas veces dicen que alguien cuando se va a morir o está en agonía o está en coma, muchas veces dicen las personas que han regresado del coma que le pasa la vida como si fuera una película, los cuadros, una cantidad de imágenes y se acuerdan de cosas que normalmente no se acordarían. En ese momento, cuando yo estoy haciendo esto, tengo un momento donde se convierte más bien en un reto personal y me pongo a ver a dónde había llegado mi vida, qué era lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y qué sucedería si las cosas no se dieran como lo había pensado. Me empiezan a pasar una cantidad de cosas y les tengo que decir que temor no había. Temor a morir no existe.
Hay un doctor muy famoso que ha dedicado 50 años en lo que es la medicina de emergencia. Él se llama Martin Road, donde él dice, estas personas que yo he atendido por emergencia, ¿no?, están más preocupadas en que las agarren que en morirse. Y esa es la verdad. Pero en ese momento, yo a mi manera me dirijo a Dios por primera vez. Y le digo yo a Dios, en mis propias palabras, le digo yo, Dios, si tú existes, si tú me escuchas, si tú eres real, yo quiero que tú impidas de alguna manera este viaje si me ha de pasar algo. Olvídense, no soy cristiano, no conozco al Señor, esto no es en el nombre de Jesús, amén. No, esto es a la zumba marumba. Esto es, me encuentro en esta situación, soy confrontado por Dios. Yo sé que Él estaba viendo desde hace muchos años todo lo que estaba pasando y sabía dónde yo iba a llegar. Pero ¿qué necesitaba yo hacer? Llamarlo. ¿Qué necesitaba yo hacer? Buscarlo. Cuando eso sucede, y lo hago de corazón, mis ojos se aguan, ¿verdad? Es un momento emocional, pero en medio de esto, a lo que vine. Y sigue haciendo lo mío, ¿ok? Acabo con lo que tenía que hacer, con mi tarea, y al otro día me tocaba viajar para los Estados Unidos. Entonces me vienen a buscar muy temprano, era el primer vuelo que salía de Bogotá a Miami. ¿Cómo estás? No, estoy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Yo podía salir de ahí muerto de la risa, hacer los 400 metros con relevo. Yo no sentía nada del otro mundo. Me llevan al aeropuerto, bajo, saco mis papeles y todo esto, y voy por un pasillo. Hay un counter aquí, hay otro aquí, ¿ok? Y está la entrada con los sensores, donde uno ya pasa para ir a buscar el avión. Y entonces en ese momento llego y le paso los papeles, que es lo obvio cuando uno va a viajar, presentar los papeles, el pasaporte, miran el visado, chequean el ticket, y entonces ella lo está viendo ahí, y entonces está esta otra muchacha aquí al lado, que fue la que me vino a asegurarse, como quien dice, pasaste, te fuiste, nos vemos. Cuando yo le doy los papeles y ya estoy listo, ella me dice, tú no puedes viajar. Y le digo, tú no puedes viajar, ¿cómo es eso? Entonces me dice, no, mira, déjame explicarte, o mejor dicho, tal cual como se lo estoy diciendo. Si tú viajas, te devuelven. Tú puedes salir, pero allá no te van a dejar entrar. Y yo, ¿cómo es posible? Pero si tengo todo en regla. Y me dice, no, cuando tú saliste como estudiante internacional con tu I-20, tú saliste fue de Venezuela a Miami. Tú estás ahora en Colombia. Tú necesitas un sello de la embajada o el consulado americano con tu visa de estudiante para tú poder salir de aquí. De otra manera, tú tienes que ir a Venezuela y Venezuela compras tu ticket y viajas de Caracas a Miami. Y dije yo, ¿cómo? ¿Qué debería ser yo? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces, yo no lo podía creer, pero era una realidad. ¿Por qué? Porque era un visado, era estudiante internacional. Yo tenía que ir a que me dieran el sello por la visa de estudiante para poder salir, aunque fuera a mi país, porque hubiera ido por las razones que hubiera ido. Nada, no habían opciones. Yo no podía tener eso ahí por voluntad propia, ni un día, ni una hora, ni 3 horas, mucho menos 3 o 4 días. Creo que era un día viernes o un sábado cuando eso pasó. Lo que sí me acuerdo muy bien es que el lunes era la independencia de los Estados Unidos, embajadas y consulados en Colombia estaban cerrados. ¿Qué hago yo con esto? ¿Ok? El hecho fue que regreso al apartamento y no había otra opción. Me tomo un laxante o un purgante y
a contar, como se dice, para afuera. ¿Ok? Pero camino del aeropuerto al apartamento, yo digo, yo ayer oré, yo ayer le pedí a Dios algo, y esto no se está dando. Y ahí fue donde conecté una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque el primer milagro del que yo fui partícipe, el primer milagro que yo vi, la manera como se hizo real Dios en ese momento, al menos para mí, acuérdense que soy un incrédulo, que solamente tengo 22 años, 21 o 22 años, en ese momento digo yo, Dios me escuchó. Ese es el primer milagro. Dios me escuchó, porque eso fue lo que yo pedí. ¿Cuál fue el segundo milagro? Dios me respondió. Porque Dios nos escucha, pero a veces no nos responde. A mí me escuchó y me respondió. Cuando yo siento eso, cuando me doy cuenta de eso, siento una paz que ustedes no se imaginan. Porque yo dije, aquí el que está en control no soy yo. Aquí el que está en control es papi. Regreso al apartamento, me deshago de todo eso, a descansar, a reponerme, porque obviamente esto, el organismo entra por una clase por un evento, una circunstancia totalmente dramática, y tú no puedes salir de todo eso y decir, bueno, ahora me voy a comer un pan con bistec. No, eso no existe. El cierto caso fue que me regresé, fui a la embajada, fui al consulado, me pusieron el sello, todo era real, regreso. Cuando regreso, vengo a la universidad, estoy pensando en todas estas cosas y digo yo, ¿qué sucede? ¿Se dio? ¿No se dio? Tenía planes para con esto, tenía planes para aquello, y de repente yo andaba como que si no estuviera en un mundo real. Estaba como que si estuviera caminando en las nubes. Hubo un momento inclusive donde entre una clase y otra clase en la universidad salgo, ¿no?, así a un pasillo, y de repente me siento a meditar y a pensar en todo lo que había pasado. Y este murito aquí, me acuerdo como si fuera ayer o esta mañana, este murito aquí quedaba al lado así de un lago. Y yo llego y estoy pensando en todo eso. Estuve pensando en todo eso mucho tiempo. Y como esto era reciente y ya yo estaba de regreso a las clases en la universidad, estoy sentado y de repente hago así y veo un papelito y lo agarro. Cuando agarro el papelito y lo leo, era un tract, era un panfleto donde daban el evangelio de una manera clara, donde hablaban del Señor, de Jesús, de la muerte, su sacrificio en la cruz. Y entonces sigo yo formando este rompecabezas extraño de eventos, uno consecutivo, uno con el otro, y yo quería, ¿qué es esto? Más me confundía, ¿ok? Esto pasa, perfecto, al otro día o a los 2 días, y yo estoy teniendo luchas, ¿ok? Al otro día o a los 2 días, nadie me dio el ride, nadie me dio no, ¿saben lo que es ride? La cola, como decimos en Venezuela, para la casa. En ese momento me encontré, todo el mundo se fue, todo el mundo tenía cosas que hacer y me fui caminando. ¿Qué ganas tenía yo de agarrar autobús y hacer? ¿Estoy bien? Hacer autobús, agarrar autobús, olvídense de Uber, olvídense de taxi. Un estudiante internacional, taxi. Por favor. Entonces me voy caminando y de repente en el camino estoy como un niño, estoy caminando y como que pateando las piedritas y las colillas de cigarrillo, y de repente sigo caminando y veo una cajita, ¿no? Y yo le di una patada a la cajita y era una cajita de tabacos, de cigarros, ¿no? Y le di otra le di como 3 patadas. Y yo como que me di cuenta en algún momento que había algo ahí dentro de la cajita de cigarros. Y llego y digo, déjame ver qué es. Agarro la caja de tabaco, la abro y encuentro ahí mi primera Biblia. Una Biblia de bolsillo, la cubierta así como el color de la blusa tuya, naranja, así de este tamaño.
Y entonces saco eso, me la meto al bolsillo, esto me da buena suerte. Entonces digo yo, mi suerte tiene que estar, o sea, yo no iba a decir bendecida, pero imagínate tú, tanta Biblia alrededor mío, algo bueno tendrá que pasar. Entonces yo agarro eso, me la guardo y digo, esto es increíble, ¿no? Y sigo y finalmente llego a la casa. La cuestión es esta, que en esa misma semana o semana y media, da la causalidad, en la universidad me voy o me encuentro con estas dos muchachas que tú sabes quiénes son. Sonia, la esposa de Giancarlo Van Dalen, uno de los líderes de la Iglesia del Norte, y estaba María Elena, que es la esposa de un pastor que es de Georgia. Y entonces, padre, estamos ahí, estamos hablando, oye, que no te vimos tal día, que no sé qué, que para aquí, para allá, y que le voy a estar hablando, es que estaba ocupado con una bola en el estómago. O sea, no, tuve que hacer unas cosas. Y me dijeron, no, porque hemos estado orando por ti. Y dije yo, para su escopeta. No, que hemos estado orando por ti. Orando por mí. Sí, hemos estado orando por ti, y entonces, no sé, te hemos visto como un poco extraño y queríamos invitarte para nuestra iglesia. Claro que ellos no lo hacen tan abiertamente, no fuera que yo me fuera a levantar y decir, ustedes se creen. Pero eventualmente fui a la iglesia. La cuestión es que Dios estaba totalmente en control y Dios me estaba mostrando que era totalmente real. ¿Cuál es la bendición dentro de esto más grande para mí en cuanto a llegar y ser confrontado con la realidad de Dios y de esas circunstancias que estaban pasando en mi vida? Que yo me tragué 83 bolas de cocaína, ¿ok? No solamente Dios evitó que yo viajara. Si posiblemente yo hubiese viajado ya para finales de los 70s y principios de los 80s, ya habían maneras dentro de los aeropuertos de lidiar de cierta manera y vigilar a los pasajeros internacionales, sobre todo los que venían de ciertos países. Había una manera donde ellos miraban y se daban cuenta quién comía o quién no comía dentro del avión. ¿Qué voy a comer si estoy lleno todo? Tampoco vayan a creer, okay, que cuando uno se traga eso va a lucir como que si uno estuviera en estado, no, ni mucho menos, eso ni se nota. Pero si ustedes hacen así, como una piedra, ¿ok? Porque todo eso está compactado. Entonces, fácilmente se hubieran dado cuenta en un viaje internacional y no se tomó un refresco, en un viaje internacional y no se comió un sándwich. Entonces, te meten en un escáner, te dicen, ven acá, acompáñanos, te chequean y sin mucho rodeo y sin mucha cosa extraña, se dan cuenta y ahí vas preso. En ese momento daban 17 años, era conspiración, y 17 años era lo que me esperaba si yo hubiera ido a la cárcel. Dios se hizo grande, Dios se hizo misericordioso porque Dios se hizo real. Si a mí se me hubiera roto una de esas cápsulas, posiblemente me hubiera muerto si no hubieran llegado a tiempo a salvarme la vida. ¿Por qué? Porque me voy a atrever a hablar de medicina delante de ti. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comen, cuando nosotros comemos, masticamos la comida, segrega saliva y esto es lo que se llama el bolo alimenticio. Cuando esto baja al organismo, al estómago, el estómago segrega sustancias, no te rías que es en serio, segrega sustancias que ustedes saben que son los jugos gástricos y en ese momento se convierte en el quimo, se llama quimo. Posteriormente esto va a bajar al intestino delgado, ya interviene la bilis, ¿ok? Y ahí es lo que se llama el kilo
y entonces posteriormente lo que hace es el intestino delgado distribuye todos estos ingredientes, todas estas enzimas, todas estas cosas que se han ido procesando y llega y las tira a través del corriente sanguíneo. ¿Me están entendiendo? Cuando las tira a través del corriente sanguíneo, aquello uno se va por la I-75, el otro se va por la 826, el otro se va a agarrar por la I-95, el otro la 836, el otro la 312, la US 1 y otro agarra por el Turnpike. Para todo el organismo, para nutrirnos. Hay una particularidad, que eso no se puede digerir. Si se revienta una bola, producto de lo que llaman el pH del intestino, que todos podemos tener el mismo pH. Doctor, ¿voy bien? Podemos tener un pH diferente. Puede haber una clase de acidez más alta, donde esos químicos revienten esas bolas sin que uno se dé cuenta, porque uno no tiene absolutamente control. Y la parte más crítica, dramática de lo que son los jugos gástricos es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico interviene. Es más, se sabe y hay estudios donde si en el estómago hubiera un pedazo de metal, de zinc, se deshacería, ¿lo dije correcto? Por completo. No habría evidencia. Lo que pasa es que el estómago tiene una capa mucosa y aparte de eso hay un químico que bicarbonato. El bicarbonato es el que interviene para el mismo estómago protegerse. Entonces, cuando yo me doy cuenta de toda esta cantidad de factores de lo que nadie me ha dicho, nadie me ha contado ni he sabido de los riesgos, todo este cuadro para mí es un milagro, de principio a fin. Y más cuando yo conocí personas que murieron porque se les reventó una cápsula. La mamá de un amigo mío la abandonaron en un Holiday Inn. A un amigo mío lo abandonaron en un Howard Johnson. Esos eran los hoteles más populares de los 70s y los 80s. Cuando eso sucedía, todo el mundo se perdía y tú te morías de los dolores más horribles habidos y por haber, porque nadie se iba a comprometer de esperarte a ti o llevarte a un hospital para salvarte la vida. Todas esas cosas me entero yo mucho después. Y por supuesto, cuando yo me entero de eso, digo, Dios mío. ¿Por qué? Porque cuando una cápsula de esta se rompe, ahí mismo, sin necesidad de que haga todo este proceso, los tejidos del organismo, ahí mismo absorben. El organismo, el cuerpo completo entra en convulsiones porque ataca los músculos. Después de los dolores a nivel del vientre, que son comparados, y la razón que se sabe esto es porque como mujeres han hecho esto, lo comparan con dolores en el vientre, contracciones, calambres durísimos. Después de eso viene la parte muscular, se sienten dolores en el pecho porque el corazón empieza a fallar, la gente tiene reacciones loquísimas porque la cocaína va al cerebro, pero no va en una manera líquida, va a través de la sangre. Entonces tienen que llevar a esta persona a hacerle un CT scan, chequear cuántas bolas tiene, dónde están localizadas y cómo están las circunstancias dentro del estómago. Posteriormente, lo abren. Esto no existe en lavados. Entonces, abren el estómago, sacan todo eso, como esos chorritos, esas mangueras que tienen aquellos chorritos así de bañadera. Lavar, cerrar y para la cárcel. Toda esa es la parte crítica de que yo me pongo a pensar que Dios me salvó y por la cual yo le di tantas gracias a Dios de haber pasado por lo que pasé, porque hubo una enseñanza. Y de eso hemos hablado, Andrés ha hablado muchas veces. Pero el primer milagro fue que escuchó mi oración. El segundo, que la contestó. El tercer milagro, me libró de la cárcel. El cuarto milagro, me libró de la muerte. El quinto, me apartó del mundo, porque después de yo salirme de ese círculo, no sé ni cómo pasó,
porque yo me pude desaparecer. Nadie me buscó, nadie me dijo, oye, mira, no, nadie. O sea, yo me desaparecí y me fui, ¿ok? El sexto que Dios se hizo real. El séptimo, Dios me dio una iglesia. Y el milagro número 8, tú lo dijiste, Dios me sigue transformando. Dios me sigue mostrando. Pero Dios se hizo tan real en medio de esas circunstancias que yo pude entender que Él estaba bajo control, no yo. Finalmente me invitan a la iglesia donde yo nací espiritualmente, fui, y a partir de ese momento pues he estado conectado, ¿verdad? Me he dado caídas, me he dado raspones, he corrido, he caminado, he cojeado, pero Dios me ama, Dios me quiere, Dios me perdona. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. ¿Quién está contando? Yo no estoy en las Olimpiadas. Yo no estoy aquí para decir, me he caído 4 veces, me llevo la de oro, o me llevo la de bronce o la de plata. Yo ya tengo corona en el cielo, porque Él las prometió. Yo no tengo medalla, yo tengo corona. ¿Quién tiene coronas aquí? ¿Quién tiene corona? Todos tenemos corona. Y todos tenemos un camino de gracia y de misericordia, de perdón, donde Dios dice, tú aguántate y levántate, que yo estoy aquí contigo. Entonces, hay un versículo para cerrar que a mí me impacta mucho, me impacta, no mucho, me impacta demasiado. Es el Salmo 143, 5. Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Saben ustedes lo que hace ese versículo, ese salmo conmigo? ¿Quieren saber? ¿Sí? Está muy callado. Que cuando yo estoy pasando por el valle, cualquiera sean las circunstancias, o estoy pasando por una prueba, un momento difícil, una batalla con un gigante, lo que ustedes se imaginen, ¿ok? En ese momento yo canto ese salmo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en mi corazón? Ahí en ese momento yo lo canto. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis brazos a ti, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Por qué? Porque si Dios me sacó de Egipto, me hizo atravesar el mar, ¿verdad? Acuérdate y mira hacia atrás para que te des cuenta de dónde te ha sacado Dios. Cuando yo estoy en candela, como dicen los cubanos, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, yo miro para atrás y miro de dónde me ha traído el Señor. Amén. Amén. Y entonces digo yo, no, todavía papi, como digo yo, todavía papi, mire, me lleva del dedito. Y eso me da esperanza. Eso me da esperanza. Porque Dios no se toma vacaciones. Dios no se da breaks. Dios no dice que, no, se acabaron las escuelas de verano. No, Dios está pendiente en tu vida 24/7. Y esa es mi esperanza, esa es mi alegría, ese es mi gozo, porque aunque yo le falle a Dios, Dios no me falla a mí. Cualquiera me pueden fallar, y que me han fallado mucha gente, familia, no familia, amigos, no amigos, pero Dios no me ha fallado y estoy contento porque si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Así que no sé si se me quedó algo por fuera, pero esa es la realidad de un Dios vivo. Y la manera, no les voy a decir que Dios se apareció y vi su imagen, no. Pero ahí solo, en la madrugada, ¿ok? Tragando lo que yo estaba tragando,
y poder orar. Yo creo que yo ni decía orar, yo decía rezar, no sé. Pero yo en ese momento decir eso y al otro día que Dios hizo lo que hizo, dije yo, paso escopeta. Gloria a Dios por eso. Amén, hermano.